A finales de los años 70, en la escuela de Belleville, una barriada burguesa a menos de 50 kilómetros de Detroit, tres chicos traban amistad. Sus nombres son John Atkins, Derrick May y Kevin Sanderson. Al salir de colegio solían ir a casa de Atkins, un año mayor que los otros dos, a escuchar música. Música funk con bajos y ritmos electrónicos, como Parliament o Funkadelic, y sobre todo música europea electrónica, Kraftwerk, Gary Numan y lo que sería conocido más tarde como Italo Disco. Y no se limitaban a escuchar y bailar esa música, ponían el disco, apagaban las luces de la habitación y se impregnaban del sonido. Luego se pasaban horas hablando de ello. En unos años, estos tres chicos cambiarían la manera de escuchar y bailar la música en todo el mundo, y serían conocidos como The Creator, The Elevator y The Innovator de la música techno, y pasarían a la historia como Belleville 3. Pero, ¿cómo pudo marcar tanto la fría música europea a tres chicos de Detroit, la ciudad del funk y de la Motown? Atkins lo atribuye a que por primera vez, en Detroit, tanto blancos como negros pudieron trabajar en las mismas condiciones. Su abuelo trabajó en la fábrica de Ford, donde tuvo un puesto que les permitió tener un buen nivel de vida, por lo que se criaron como una familia de clase media, y no en los guetos. Detroit fue la capital del motor. Ford, Chrysler, General Motors generaban miles de puestos de trabajo a sus habitantes, por lo que se convirtió en una ciudad próspera para esas familias. Más tarde, el auge de la robótica y la tecnología provocó una pérdida masiva de puestos de trabajo y alteró profundamente el tejido social y económico de la ciudad. En este contexto de cambios y desafíos es cuando Atkins adquiere su primer sintetizador, un Korg MS-10, y en 1980 forma Cibotron junto a Richard Davis, a quien conoció mientras estudiaba música. Davis era bastante mayor que él y era veterano de Vietnam. Hicieron buenas migas ya que compartían varios intereses. Ambos eran aficionados a la ciencia ficción, a los futurólogos y a la música electrónica, pero cada uno tenía su personalidad. Si bien los dos amaban a Kraftwerk, Atkins tenía sus raíces en el funk, mientras que a Davis le tiraba más el rock. En 1981 se autoedita Analysis of Your Mind, la cual, pese a tener un sonido electro, sentó las bases del techno. Es un relativo éxito dentro de Detroit, por lo que lograron un contrato discográfico con el sello Fantasy. Ese mismo año, John Atkins y Derrick May empiezan a pinchar bajo el nombre de Deep Space Soundworks. En esas sesiones mezclaban la música de baile europea con sus primeras producciones y una música nueva que estaba surgiendo de Chicago, el house. Empezaron a hacer viajes a Chicago en coche los fines de semana. Allí entablaron relaciones con DJs como Ron Hardy o Frankie Knuckles, quienes más tarde serían considerados leyendas. Ambas escenas nacieron de manera paralela, y si bien pueden parecer lo mismo, tienen elementos bien diferenciados. El techno de Detroit tiene ese sonido futurista, con raíces en el funk y una clara influencia de la industrialización de la ciudad, mientras que el house de Chicago tiene sus raíces en el gospel y es una evolución de la música disco, la cual se estaba resistiendo a morir en la ciudad. En lugar de una banda, usaron cajas de ritmos y samples para recrear esa música disco. El house, al igual que el hip hop en Nueva York, surge de los guetos de la ciudad, mientras que el techno estaba creado por chicos de clase media. Si os gusta este vídeo, le dedicaré uno al nacimiento del house, el cual también es apasionante. A mediados de los 80, Cibotron se separó, ya que Richard Davis quería dar un giro hacia el rock, y Atkins quería seguir el camino electrónico que tanto les estaba funcionando. El sonido afrofuturista de Cibotron estaba llegando fuerte a la juventud de Detroit, y se estaba creando una escena. Atkins, ya en solitario, funda Model 500, un proyecto que terminaría por definir el sonido del techno con su emblemático tema No UFOs. Paralelamente, establece su propio sello discográfico, Metroplex, donde no solo lanzaría su propia música, sino también la de otros productores afines. Aunque los tres compartían una estrecha relación, cada uno tenía su propia visión del género y del negocio. Esta divergencia se reflejó en el hecho de que cada uno de ellos fundó su propio sello discográfico. Derrick May creó Transmat, mientras que Kevin Sanderson estableció KMS Records. Sanderson tuvo el primer éxito nacional del techno con Big Fan, del proyecto que compartía con la vocalista de Chicago Paris Grey, Inner City. Por su lado, Strings of Life, de Derrick May, había alcanzado un estatus de himno en Inglaterra, donde estaban haciendo la escena rave. A finales de la década, junto con unos socios, abrieron su propia discoteca inspirada en la escena de Chicago, el Music Institute. El club se convirtió en el centro del techno de Detroit. De allí saldría toda la segunda escena del techno: Underground Resistance, Jeff Mills, Robert Hood, Carl Craig. Pese a eso, el club solo estuvo abierto 1 año y medio. Los jóvenes preferían el sonido gangsta del hip hop antes que el nuevo techno. Muchos de esos productores y DJs irían a Europa, donde de un día para otro, en la nueva escena rave, se habían convertido en estrellas.
Debido a la popularidad de la música house y el acid house en Gran Bretaña, la música de Chicago se benefició del crecimiento de la escena rave. Los agentes discográficos británicos andaban como locos por exportar ese sonido a las discotecas europeas, pero vieron que las canciones que más se pinchaban en los clubs de Chicago no eran precisamente de esa ciudad, sino de Detroit. El cazatalentos de Virgin Records, Neil Rushton, se puso en contacto con Derrick May con el objetivo de descubrir más sobre la escena de Detroit. Los tres se reunieron con Rushton para elegir las canciones que irían en el disco que presentase ese nuevo sonido a los europeos. El disco se iba a llamar The House Sound of Detroit, pero tras debatirlo entre los tres le llamaron Techno, The New Dance Sound of Detroit, por la canción de Atkins, Techno City. El disco empezó a sonar por los clubs de Londres, Berlín, Valencia, Bruselas o Ibiza, marcando toda una generación de jóvenes llamada a transformar el paisaje sonoro. Hoy en día Detroit es una sombra de lo que fue, una ciudad desolada con barrios enteros abandonados. Pero el techno flota en el viento y resuena entre las grietas de los edificios y las calles desoladas, como una banda sonora perfecta.